Semillas de Fe, un mensaje de Dios que edificará tu vida. Amados, que Dios les bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en sus corazones. No estás viendo esto por casualidad. Estás aquí porque Dios ha preparado este momento para ti. Para ti que llevas años sirviendo en la casa del Señor y anhelas más de su presencia, o por algún motivo estás apartado de tu privilegio y llevas tiempo sin sentir su presencia. Pero también es para ti. Es para ti que has escuchado poco y nada de la presencia del Señor. Y tal vez no tienes tan claro de qué estoy hablando, pero en tu interior sabes que tienes una necesidad de oír palabra de Dios. Sea cual fuere tu situación, te invito a quedarte y conversemos unos minutos sobre algo que sé que te hará bien. Quiero hablarte hoy de algo que no es accesorio en nuestra vida, es el núcleo, es la fuente, es el oxígeno, es vivir en su presencia. Mi nombre es Felipe Rojas, sirvo en esta Iglesia de Cristo Centro Cristiano Internacional y hoy hablaremos de los beneficios de vivir en su presencia. Acompáñame a orar para que esta palabra sea de edificación para ti y para mí. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Nos acercamos hoy a ti tal como somos, como hijos, apelando y recurriendo a nuestra identidad de hijos, Señor, a fin de que nos puedas hablar el día de hoy a nuestras vidas, Señor. Nos has adelantado que hablaremos de un tema muy hermoso que es tu presencia, que anhelamos vivir en tu presencia, Señor. Dame lengua de discípulo y que pueda menguar para que no sean mis experiencias, que no sean mis vivencias o alguna opinión personal de lo que se habla en este lugar, sino que podamos hablar de ti, Señor. Podamos acercarnos a tu rostro, Padre Santo. Es por aquello que estamos en este lugar, Señor, y abre las mentes y los corazones de quienes van a escuchar esta palabra. A ti damos honra, a ti damos gloria y a ti damos honor por los siglos de los siglos. Amén. Este mensaje nace desde la convicción profunda de que la vida cristiana no se sostiene en actividades que estimulen los sentidos, en colores, en ruidos, ni tampoco en emociones, sino en la comunión constante con Dios. Vivir en su presencia no es una frase bonita, bien armada, no es un slogan, sino que es un llamado a habitar donde Él habita, a caminar con Él, a pensar desde Él, a decidir con Él. Quiero iniciar estos minutos haciéndote una pregunta. ¿Qué harías si la presencia de Dios se apartara de tu vida? Y vamos a hablar acerca de, tal vez no lo habías pensado, pero tu respuesta a esa pregunta puede marcar la diferencia entre vivir en plenitud o vivir vacío. Quiero darte 3 ejemplos. Moisés lo entendió. Prefirió no dar ni un solo paso sin que la presencia de Dios lo acompañara. David lo entendió. Rogó porque la presencia nunca se apartara de él. Y por supuesto que Jesús lo entendió, puesto que nos dejó al Espíritu Santo y al Consolador que nos acompaña día a día. El texto central, ya lo pueden ver, se encuentra en Romanos, en el capítulo 12, ¿no es cierto? La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, el verso 2, hemos utilizado para estos efectos la Nueva Traducción Viviente y dice, vamos a leer, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y perfecta. Indudablemente todos queremos esa voluntad buena, agradable y perfecta, pero solo se descubre, solo se consigue, se palpa y se saborea en su presencia. En estos tiempos de estímulos inmediatos, de relaciones superficiales, pasajeras, estimo que meditar detenidamente en la palabra del Señor es contracultural. Nosotros mismos nos hemos
visto inmersos en una exposición prolongada a pantallas, a redes sociales, en un mundo que ha puesto al éxito profesional, al reconocimiento humano, a las riquezas materiales y por tanto temporales como sustitutos de la felicidad y la paz que nos da su presencia. Piense un minuto en esta idea fuerza que quiero compartir desde ya, y si usted está tomando nota, mejor aún. El que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y se convirtieron en algo nuevo. Si sientes la necesidad de cambiar profundamente tu vida, si esa vieja manera de vivir te ha deteriorado tu matrimonio, te ha alejado de tus padres o de tus hijos, acércate a Cristo, únete a Él, hazlo parte de tus decisiones, pues Él estará siempre atento. Recuerda que esta casa durante ya casi 26 años la ha acompañado un lema, un leitmotiv. Creemos en nuevos comienzos. Si hiciste poco daño o mucho daño, si sientes que mereces mucho perdón o poco perdón, o si hay algún atisbo en tu corazón de conformidad con tus actos, déjame decirte o déjame recordarte lo que Pablo le dice a Tito, y es que Él nos salvó, pero lo hizo no porque fuéramos tan buenos que lo mereciéramos, sino porque en su misericordia Dios lavó nuestros pecados. Y no solo eso, no solo lavó nuestros pecados, sino que además nos da una nueva vida por intermedio del Espíritu Santo. El día a día y su trajín, largas jornadas de trabajo pueden enfriarte y pueden endurecer tu corazón. ¿Cuál es el problema de esto? Es que un corazón duro no puede recibir el consejo y la palabra, y mucho menos mostrarse sensible y receptivo a su presencia. Este es mi consejo para ti. Aférrate día a día a la palabra y notarás cómo se cumple la promesa que está en Ezequiel cuando dice: pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. La renovación de vida es un permanente. ¿Y por qué es un acto permanente? Porque debemos lidiar, ¿no es verdad?, diariamente con nuestra naturaleza humana. Sin embargo, amado, amada que estás escuchando, estás viendo esta palabra, recuerda que no somos solo cuerpo, pues somos revestidos de la nueva vida que se renueva todo el tiempo. Este primer verso con el que hemos iniciado no es un acto aislado, no es un verso aislado. Es un mensaje que viene para ti y que te quiere proponer una nueva forma de vivir. Dios quiere darte una vida nueva, un corazón nuevo, una mente nueva. Y si estás aquí, créelo, llámanos. Hay un cuerpo de oración que permanentemente está intercediendo por tu vida, por la vida de tus hijos, por tu trabajo, por tu matrimonio. Pero esto solo sucede y solo se activa cuando deliberadamente, cuando intencionalmente vives en la presencia de Dios. Me quiero detener en estos 3 puntos cuando dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahí sí. Es buena, agatos, agradable, guarestos y perfecta teleios, ¿no es cierto? Son palabras que lo puede estudiar usted también. Buena, voluntad buena. La voluntad de Dios es buena para tu vida. Y te quiero explicar muy brevemente cómo tener una vida buena y conforme a la voluntad de Dios. Una vida buena sigue los mandamientos que están en la palabra. Una vida buena ama a Dios todo el tiempo como Él nos ama, pero por sobre todas las cosas, porque Él nos amó primero. Pero la voluntad de Dios también es agradable. Una vida de fe, una vida de obediencia son reflejo de la voluntad agradable de Dios para tu vida. Recuerde, amado, amada, que estás escuchando o viendo esta palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan.
Pero la voluntad de Dios también es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta para tu vida. Esta casa te invita a recibir la voluntad de Dios que es perfecta. Cuando te entregas en las manos de Dios, Él te moldea. Déjate moldear. Que Dios te sorprenderá con una versión nunca antes vista de ti mismo. Proclamamos en el nombre de Jesús que luego de entregar tu vida al Señor y buscar su presencia todos los días de tu vida, tus hijos, tu esposa, tu esposo, se sorprenderán al ver la persona en la que la voluntad perfecta de Dios te convierte. Sin embargo, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos, como dice su palabra. Unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nuestra meta y uno de los principales mensajes de esta palabra, amado, que estás viendo este mensaje, es que nos convirtamos en gente madura, que nos veamos tal como Cristo, gente unida, gente madura. Y lo cierto es que queda tan poco tiempo que no nos podemos permitir seguir en una vida de doble ánimo. Vamos a hablar, como anticipé hace unos minutos, acerca de beneficios, acerca del camino que sigue el hombre, la mujer, que se entrega, ¿no es cierto?, a la presencia de Dios. Ya hay un primer elemento muy importante y es que su presencia es la que te transforma. En primer lugar, su presencia te transforma. Y el texto central de este beneficio lo encontramos en Salmos, en el capítulo 16 del verso 11, donde dice: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia, en tu panim, hay plenitud de gozo y en tu diestra deleites para siempre. Aquí está la clave. La transformación comienza en la presencia. La vida cristiana no es un credo de reglas externas, sino que es un camino donde Él mismo nos muestra la senda, donde su presencia te llena de gozo y te produce un deleite eterno. Y si tú me dices, ¿dónde podemos encontrar, ¿no es cierto?, alguna referencia o alguna mención donde esto se pueda respaldar? Por supuesto. Hablemos de Proverbios. Vámonos a los Proverbios. En el capítulo 2, en el verso 8 de la Nueva Traducción Viviente, declara que Dios cuida las sendas de los justos y protege a los que son fieles. Hermana, hermano, amado que estás viendo este sermón, tu fidelidad no pasa desapercibida para Dios. Tal vez puede pasar desapercibida para los hombres, pero para Dios no hay nada que tú hagas en el servicio de su obra que pase desapercibido. ¿Dónde más podemos encontrar una referencia? En el Salmo 97, en el verso 10. Dios habla hoy que agrega que el Señor ama a los que odian el mal y protege la vida de los que le son fieles, les libra de caer en manos de malvados. No sé si van notando hacia dónde quiero ir. La presencia no solo te llena de gozo, sino que también guarda tu camino, protege tu vida y te aparta del mal. Su presencia cambia tu ruta, cambia tu destino, pero además cambia tu naturaleza. Recibe esta palabra en el nombre del Señor. Hay un elemento importante y es que lo cierto es que no basta con un gozo pasajero. No es mi intención, no es mi interés provocar en ti emociones temporales. Ruego a Dios porque la palabra permee en tu ser y quede grabada en tu corazón. Y quiero volver a la reflexión anterior. Lo que Dios ofrece, que es un cambio de vida, de salud y de paz para ti y para tu casa, es completamente contrario a lo que el mundo te ofrece. Una emoción pasajera derivada de 90 minutos de un deporte, la euforia de algún trago, de alguna sustancia, que tan rápido como llega, se va. Y lo cierto es que, y ahora me quiero detener en este salmo, porque el rey David lo entendió perfectamente cuando dice: no me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu, no me quites tu ruaje, dice en ese momento. Amado, la transformación real es imposible sin el Espíritu Santo. Cambios temporales, cambios decepcionantes van a ocurrir cuando se fundan en el esfuerzo o en el mérito humano.
Por eso Pablo advierte en Efesios, en el capítulo 4, el verso 30, nueva traducción viviente también, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Esto tiene un claro mensaje y un claro refuerzo en Isaías 63:10, también traducción lenguaje actual. Los israelitas desobedecieron y ofendieron al Dios Santo. Por eso Él los trató como enemigos. Es decir, no podemos vivir en su presencia sin someternos a la guía del Espíritu. ¿Y quién más lo explicó? Jesús. Lo explicó en Juan 14:26, traducción lenguaje actual. El Espíritu Santo dice que vendrá y los ayudará, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. El Espíritu Santo, amado, no es un accesorio espiritual, no es un talismán, no es un tótem, no es la pata de conejo que alguna persona podrá utilizar para la suerte. No es entrar a algún lugar con el pie derecho. Es derechamente el Consolador que nos forma a la imagen de Cristo. Pero lo contrario también es cierto. Es decir, no portar presencia también tiene consecuencias. Y recordemos, por ejemplo, a Sansón, que perdió la conciencia de la presencia, y esto lo señalan, ¿no es cierto?, jueces, en el capítulo 16, el verso 20, de la versión Las Américas, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. La ausencia de presencia te convierte en un hombre común. Un hombre común es un hombre sin fuerza y sin propósito. Precisamente por eso el salmista exclama en este salmo que he citado, 139, el verso 7, traducción viviente: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Lo mismo se está reforzando en Jeremías, ¿cierto? 23:23, lenguaje actual. Nadie puede esconderse de mí. Pon atención en esto. Pues yo estoy en todas partes, lo mismo lejos que cerca. Cuando tu vida se enmarca dentro de la voluntad de Dios, cosas van a comenzar a suceder y no va a ser fruto del azar, porque donde otros ven casualidad, nosotros vemos propósito. Quiero darte dos ejemplos claros de esto. En primer lugar, por ejemplo, lo que pasó con Jonás. Esto está en Jonás 1, verso 3, que tengo la nueva versión internacional. Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. La presencia, recuerde usted, lo alcanzó en el mar. Lo disciplinó en un pez y luego lo reposicionó en su llamado. Pero también hay otro ejemplo. Cuando vamos, y lo puede tomar nota por favor, en Amós, capítulo 9, verso 2, en la versión Dios habla hoy, cuando dice: aunque se escondan en las profundidades de la tierra y aunque suban a los cielos, de allí los haré bajar. Por tanto, en síntesis, podemos afirmar que la presencia de Dios nos transforma, pues, llena nuestra vida de gozo y de propósito. En segundo lugar, porque guarda nuestro camino, guarda nuestra vida y la de nuestros seres amados. Esto es importante para los jefes de hogar que son padres o madres. Acercarte a la presencia de Dios es un acto de amor hacia tu familia, puesto que te renueva permanentemente. Por tanto, el primer elemento es que su presencia te transforma, pero además podemos ver acá que su presencia te sostiene. Y este es el segundo beneficio de vivir constantemente en la presencia de Dios, anhelarla permanentemente. Recordemos lo que acabo de decir. La presencia de Dios primero nos transforma y luego te sostiene. Esta casa de Dios se encuentra en medio de una búsqueda de presencia constante, entendiendo que es la forma de vivir conforme al corazón de Dios. Esta búsqueda ha sido revelada, ¿no es verdad?, a los ministerios que hay en nuestra casa, que ha sido internalizada, ¿no es cierto?, estos ministerios, reflejo del amor de Dios hacia sus hijos, y reflejada en dos grandes estadios. Esta es una casa de provisión y esta es una casa de salud. Acércate, que vamos a orar por ti. Que venga el enfermo, que va a ser sanado. Creemos en el nombre del Señor que va a venir el afligido y va a ser restaurado. Que venga la familia rota, donde el hijo se ha rebelado contra el padre y viceversa. Que el fruto de la búsqueda de esta presencia en esta casa es restauración y es consolación.
Hay un texto central en este segundo beneficio, que es que su presencia además nos sostiene, que es Éxodo 33:14, versión Las Américas, que dice: y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Aquí está la esencia, amado, amada, que estás viendo o escuchando. No es tu esfuerzo el que te sostiene, es su presencia. ¿Y esto por qué es así? Puesto que una vez que somos transformados, requerimos de su presencia para sostener una vida conforme al corazón de Dios. Y oramos en este día porque todo pensamiento de satisfacción o de creencia en que son tus propias capacidades personales las que te han permitido llegar a algún puesto o a alguna vida cómoda sean echados fuera. En todo momento y en todo lugar, toda la honra y toda la gloria es para Dios. En la palabra hay algunos ejemplos que nos permiten entender la presencia de Dios como un sostén. Pensemos un momento en Moisés. Recuerde esto, no pidió el ejército más grande, no pidió más recursos, pidió la presencia, porque entiende que un solo paso sin la presencia de Dios es fracaso asegurado. Una vida victoriosa, amado, no se mide por éxitos profesionales, por la cantidad de likes, ¿no es cierto?, de me gusta en un video de YouTube, sino que se mide por el tiempo que dedicamos a estar rendidos en su presencia. Jesús mismo lo confirmó en Mateo, ¿no es cierto?, en el capítulo 28, el verso 20, traducción viviente, que dice: yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. No prometió ausencia de problemas, prometió que su presencia iba a estar juntamente con nosotros cuando estemos pasando por los problemas. Y en este momento me quiero detener un instante, pues mucho se habla hoy, o mucho se predica un evangelio liviano, abocado a una satisfacción rápida de necesidades materiales de quienes escuchan estos sermones. Como si estuviéramos frente a una suerte de conjuro, ¿no es verdad? A una sucesión de palabras específicas por las cuales inmediatamente la vida de una persona es transformada y luego sostenida. Momento. Abrazar la cruz es una acción de arrepentimiento por la cual el hombre y la mujer que quieran un cambio profundo en su vida deben realizar. Y qué valioso es precisamente en este año 2025, proclamado como el año del retorno, que puedas pedir hoy desde ya por un cambio profundo, sostenido y permanente en tu vida. A Josué, frente al desafío imposible de conquistar la tierra, el Señor le dijo, Josué 1:5, nueva versión internacional: así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Podrás, con la ayuda de Dios, emprender desafíos que para tus ojos y los ojos de los demás se ven imposibles, porque para Él esa palabra no existe, no aplica. En este pasaje que estamos mencionando, Dios no está comprometiendo o revelando sofisticadas estrategias militares para enfrentar la conquista de la tierra, sino que su compromiso es mucho más simple: la permanencia de su compañía fiel, que es la presencia. Esto no quiere decir que Dios no tenga todo el poder para revelarte estrategias de crecimiento en sueño o en revelación en tu favor o en favor de un tercero. Sin embargo, esto requiere pedir al Señor una transformación de vida que se consigue viviendo en su presencia, que es un cambio que se sostiene o permanece y permanece solo en ella. ¿Recuerda usted el mensaje que Jesús nos dejó en Mateo 11:28, la versión Dios habla hoy? Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Me quiero detener un momento en esto. El descanso que viene de Dios no tiene que ser entendido como sinónimo de inactividad, sino como paz, precisamente en medio de la actividad. Van a venir tiempos difíciles, van a venir tiempos de decepción, donde te vas a sentir lejos de su presencia y vas a sentir que Dios no te escucha. Y lentamente podrías incluso comenzar a pensar que tal vez antes vivías mejor.
y romantizas incluso el tiempo donde vivías de forma desordenada. Cuidado. Lo describió así el profeta Isaías en Isaías 63:9. El lenguaje actual: no fue un enviado suyo el que los salvó, sino Dios en persona. Él los libró por su amor y su misericordia. Los levantó en sus brazos como siempre lo había hecho. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios del que te hablo hoy. Un Dios cercano, un Dios que en los momentos de mayor carga te toma y te levanta en sus brazos. ¿Quiénes somos padres? Acudimos a contener a nuestros hijos pequeños, especialmente cuando están tristes, tomándolos en nuestros brazos. Amado oyente, si tú, si yo, con todos nuestros defectos, somos capaces de realizar estos actos de protección, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, cuánto más nuestro Creador toma nota de esto y reflexiona un momento acerca de esta realidad? Hablemos unos minutos más acerca de este segundo punto. Quiero dotar de fundamento bíblico este segundo beneficio, por el cual la presencia de Dios sostiene al hombre, a la mujer, a aquel que ha volcado y que se ha decidido por ser transformado por Dios, por vivir conforme a la voluntad de Dios y a sus mandamientos. El salmista lo entendió en la lámina que estamos viendo en este momento. Salmo 27:4, Dios habla hoy: solo una cosa he pedido al Señor. Solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Permanecer en su presencia, amado hermano, es la fuente del verdadero sostén. No podemos concebir un cambio profundo, una transformación completa, integral en la vida de la persona, si este cambio no es sostenido directamente por la gracia y por la presencia de Dios. Esto solo se logra, hermano, permaneciendo. Congrégate en esta casa o en cualquiera otra donde se busque el rostro de Dios en espíritu y en verdad. Hay muchos que dan el primer paso y se conmueven ante un mensaje evangelístico y se quebrantan y solicitan imposición de manos y llegan a la casa y reúnen a la familia, piden perdón y ahí queda. No ese es el llamado del mensaje de hoy. Amado, amada, si diste el primer paso, avanza. Si has sido transformado, permanece. Pide ayuda. Tus capacidades personales no son suficientes. En esta casa nos reunimos cada tarde de miércoles, cada domingo a las 9, a las 12, a las 5 de la tarde. Pide consejo a los ancianos de la casa. Pide intercesión a los cuerpos de oración que se reúnen de madrugada a la medianoche clamando por tu vida. Deja tus peticiones de oración en este chat. Estas van a ser tratadas de forma anónima y Dios, que ve lo secreto, te recompensará en lo público y glorificaremos juntos a Dios cuando su rostro se vea reflejado en cada una de las acciones que tú y tu familia comienzan a realizar diariamente por vivir bajo cobertura de la presencia del Señor. Esto lo enseña Jesús en Mateo 6:33. La Nueva Biblia Viva dice que lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así, Dios les proporcionará todo lo que necesiten. Busca presencia, anhela presencia, imprégnate de presencia, huele a presencia de Dios. Será tu búsqueda y no tu esfuerzo personal, no tus capacidades, lo que te permitirán ser sostenido en la búsqueda de presencia de Dios para ti y tu familia. Recordemos esa poderosa reflexión que está en Hebreos 11:6, las Américas: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe nos impulsa a acercarnos confiadamente a Él, primero que todo creyendo que su presencia es real y que Él recompensa a los que le buscan. Busca a Dios, no solo el domingo, búscalo en tu trabajo, en la corrección a tus hijos, búscalo en la conversación con tu esposo, con tu esposa, con tus padres. Hazlo parte de tu vida diaria. Pablo lo entiende en 2 Corintios 3:18, Nueva Biblia Viva, que dice: todos nosotros reflejamos la gloria del Señor y el Espíritu nos va transformando de gloria en gloria. La presencia de Dios no solo te va a sostener, sino que va a renovar tus fuerzas día a día.
¿Y sabes por qué? La respuesta no viene de mi intelecto, la respuesta no viene en las capacidades de ninguno de los que están acá, la respuesta viene de su palabra. En Jeremías 29:13, que la Reina Valera contemporánea dice: cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Hermano, búscale con verdad, sin esperar algo a cambio distinto a que la obra transformadora de Dios permanezca en tu vida, por ti, por tus hijos, por tus padres. El profeta Isaías lo resumió en una promesa que es eterna, que está en Isaías 41:10, en la palabra de Dios para todos. No temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, dice, yo soy tu Elohim. No tengas miedo, te fortaleceré. Sí, doble afirmación, te ayudaré y te salvaré con mi mano victoriosa. Hermano, la presencia de Dios es fortaleza en la debilidad, es seguridad en la incertidumbre y es victoria en la batalla. Repite conmigo en ese lugar donde estás: la presencia de Dios es fortaleza, la presencia de Dios es seguridad y la presencia de Dios es victoria. Hay promesa, y esta promesa está en Romanos 8:31, lenguaje actual. Si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. La palabra de Dios, amado, no solo es fiel y verdadera, sino que también es muy exacta. Cuando dice que nadie podrá estar en contra de ti, quiere decir que no hay persona alguna cuyos planes de mal en contra de tu vida prevalezcan, pues si permaneces en la presencia de Dios, ya estás bajo cobertura. Ya lo estás, y es palabra de Dios. Y esto lo reforzamos con lo que señala el Salmo 63:8, nueva traducción viviente. Me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Recibe esta palabra en tu vida. Si buscas seguridad en tu vida, aférrate a Dios. Leamos la carta a los Hebreos, donde señala, ¿no es cierto, Pablo? Hebreos 4:16, Nueva Biblia Viva utilizamos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono del Dios de amor, para encontrar allí misericordia, Haris, y misericordia y gracia, Haris, en el momento que la necesitemos. Pensemos un momento, ¿en qué situación necesitamos misericordia? Por ejemplo, al haber cometido una acción reprochable. Acercarse a la presencia de Dios en ese momento te permite vivir en su misericordia. ¿De cuántos lugares, piensa un momento esto, de cuántos lugares el Señor te libró? ¿De cuántos momentos Él te sacó y fue por pura misericordia? ¿En qué momento necesitamos gracia? Porque hablamos de misericordia y gracia. ¿Cuándo necesitamos gracia? Al momento de tomar decisiones de diversa envergadura, pero sobre todo al momento de tomar decisiones personales o familiares importantes. Y quiero en este momento entregar una palabra a los jóvenes que están oyendo, que están viendo esta palabra. Tú que estás indeciso en torno a qué futuro profesional seguir, ora a Dios y pídele sabiduría y gracia, que hay promesa. Cuando necesites gracia, recibirás gracia si la pides y te acercas al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque solo en su presencia encontramos la ayuda, el socorro y el auxilio oportuno. Pero también, no solo quiero hablarle a los jóvenes, también le quiero hablar a los esposos. A ustedes, pero no a todos los esposos, a aquellos que no saben qué hacer con su matrimonio. Pídele gracia a Dios, búscalo en oración y palabra, búscalo en oración y ayuno, conságrate. ¿Sabes por qué? Porque vas a lograr comunión con Dios, y la comunión con Dios es bálsamo en tiempos difíciles. Recibí hace unos días esta palabra que libero para ti en este momento y en el nombre del Señor. La división siempre se va a resolver con amor. Pablo lo explica en Efesios 3:12. Dios habla hoy. En Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios, con la confianza que nos da nuestra fe en Él. ¿Qué quiere decir esto? Amado, Cristo es libertad, Cristo es confianza, y Cristo quiere alojar en tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón y verás cómo cosas comienzan a suceder para bien.
Hay otra prueba de esto en Romanos 8:15, que es la Nueva Biblia Viva, que dice, no recibieron un espíritu de esclavitud, sino el espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar, Padre, Padre o Abba, Padre. Esta es la seguridad de su presencia. No eres un esclavo, eres un hijo sostenido por el Padre. Aquí lo cantamos, ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Recibe esta palabra en el nombre del Señor, repítela conmigo, hazla rema en tu vida. Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios, pero no cualquier hijo de Dios, sino que uno que muchas veces renegó de su calidad de hijo, uno que muchas veces despreció su identidad de hijo y que llegó a lugares muy alejados de su presencia, pero cuyas cadenas el día de hoy han sido y serán rotas por la obra transformadora de la sangre de Cristo en tu vida. Y sí, su espíritu está en este lugar. Tengo la certeza absoluta de que su espíritu está en este lugar. Y si Él está aquí, tú eres libre en el poderoso nombre de Jesús. Jesús lo resumió en Mateo 7:7, la Nueva Traducción Viviente. Sigue pidiendo y recibirás. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Amado, esto no es pedir un auto nuevo. No es que tu empresa salga a cotizar en la bolsa de comercio o algún otro afán homólogo. Es pedir presencia, es buscar presencia, llamar presencia. Y la promesa es que no volverás a estar preocupado por los afanes de la vida. No digo que no habrán situaciones difíciles, sino que estos van a ser superados de la mano de Dios. Toma la mano de Dios y no la sueltes. Este día, amado, amada, declaramos que la sangre de Cristo tiene poder y confiamos en que si buscas su presencia vas a poder dormir, vas a poder trabajar, compartir con tu familia y por sobre todo dormir tranquilo. Hay una palabra, ¿no es cierto? Y recordamos la promesa inicial que recibió Jacob en Génesis 28:15, versión Las Américas. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Recuerden que una de las ideas fuerza del día de hoy es que donde otros ven casualidad, nosotros vemos propósito. Pero debes dar el primer paso, reconocer tus faltas y pedir a Dios que tu antigua forma de vivir sea transformada, para luego ser sostenido por su presencia, por su rostro, por su gracia. Esto tiene reflejo en Isaías 43:2, traducción viviente, que incluso es amplificado. Cuando pases por aguas profundas, dice el Señor, recibe esto para tu vida, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Seguramente sientes que tu vida está pasando por un punto de aguas profundas, como se dice coloquialmente, con el agua hasta el cuello, o bien que la presión ya no solo es asfixiante, sino que te quema. La palabra de Dios, la presencia de Dios, más que una garantía de que no vas a pasar momentos complicados, lo que te está diciendo es, cuando estos vengan, van a ser más llevaderos y no vas a perecer. Por tanto, como resumen de este segundo punto, la presencia de Dios no solo te transforma, que era el primero, sino que además te sostiene porque te da descanso, porque te asegura la compañía del Espíritu Santo, porque te levanta y sobre todo porque te fortalece. Hablamos del tercer y último motivo de hoy relativo a los beneficios y al camino que sigue aquella persona que ha optado por vivir en su presencia, que es que su presencia nos purifica y nos envía. Ya hablamos, la presencia de Dios nos transforma. ¿Está? Sí, está. Pero no basta solo con eso, no basta con una transformación que no se sostenga en el tiempo, puesto que una transformación humana es vana y no hemos sido llamados para cosas vanas, sino que hemos sido llamados para vivir de gloria en gloria. También la presencia nos sostiene en la nueva forma de vivir, evitando que podamos caer o retroceder. Pero una vez sostenida la transformación, no podemos quedarnos satisfechos contemplando la obra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ser purificados y además enviados a dar a conocer las bondades de aquel que nos llamó. El texto central de este beneficio de vivir en su presencia es 1 Juan 1:7, en la Nueva Biblia Viva, que dice, pero si al igual que Cristo vivimos en la luz,
Entre nosotros habrá compañerismo y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpiará, catarizo, de todo pecado. Esto lo podemos ver de dos formas. Para ser equipado o catartizado, primero tienes que ser limpiado o catarizado. ¿Lo quieres de una forma más fácil? No hay catartizo sin catarizo. Aquí está la clave. No puedes permanecer en la presencia de Dios y seguir siendo el mismo que eras. La transformación no se materializa en cualquier dirección, sino que una vez que entregas tu vida al Señor, eres limpio de tu antigua manera de vivir. En esto quiero hacer un alcance importante. Somos limpios y renovados, pero también somos expuestos, pues el pecado no va a resistir la atmósfera de su presencia. Y esto es confirmado en Efesios 5:8, lenguaje actual. Antes ustedes vivían en la oscuridad, pero ahora vivan como corresponde a quienes conocen a Dios. La presencia, amado, amada, no solo te limpia, te llama a vivir diferente. Y cuando digo te llama, quiero decir que te impulsa, te empuja a vivir distinto. Clamo en este día porque comiences en tu interior a sentir rechazo por tu antigua forma de vivir. La diferencia, amado, no es solo interna. El cambio debe ser externo, debe ser público, debe ser ostensible. Quienes ven tu conducta en lo público tienen que tener la misma opinión de ti que aquellos que la ven en lo reservado e incluso en lo íntimo. El cambio es profundo, es transversal y clamo a Dios porque toque todas las áreas de tu vida. Recibimos la exhortación en Santiago 4:8, palabra de Dios para todos. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, concentren su mente en Dios. Ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. La presencia de Dios te purifica y te enfoca. Y acá, amado, no hay dos opciones. O pones tu mirada en Él o el doble ánimo te aparta de su presencia. ¿Sabes, amado? Esto ya lo dije hace un momento, pero siento de repetirlo. No hay espacio, no hay tiempo para tener doble ánimo. O para decirlo en otras palabras, no podemos perder un segundo más viviendo un cambio incompleto. Y el salmista, como no, lo entendió perfectamente. El acercarme a Dios es el bien. Salmo 73:28, Nueva Biblia Viva. He elegido al Dios soberano como mi refugio y a todos contaré sus maravillas. A eso nos referimos con que la presencia de Dios nos envía. Reitero el texto, a todos contaré sus maravillas. Como el nombre de nuestro evento evangelístico actual, Por amor a ti, ¿lo recuerdas? No callaré. ¿Cómo vamos a callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Escucha esto. La purificación no te aísla, sino que te convierte en un portador de presencia. Recuerdo una enseñanza que he preparado cuando corresponde a un devocional en altar previo al culto, que es un rema que recibí, que es: Dios no busca termómetros que indiquen el ambiente. Dios busca termostatos que determinen el ambiente. Es decir, no solo servidores que perciban su presencia, sino que más bien servidores que porten presencia, que modelen presencia, a fin de que apenas ponga un pie en el templo del caído, encuentre restauración. Apenas llegue el enfermo, sea sano, y que las familias sean restauradas por el poder del perdón. Esto y mucho más se puede lograr portando la presencia de Dios. Quisiera otorgar sustento bíblico a estas afirmaciones en este tercer punto. Y en primer lugar, nos vamos a la profecía de Ezequiel 36:25, palabra de Dios para todos. Derramaré agua pura sobre ustedes y serán limpios de todas sus impurezas. El Espíritu y la presencia de Dios no solo corrigen, también lava, también renueva, arranca las impurezas y planta un corazón nuevo. Arrancar, amado hermano, las impurezas que llevan enquistadas años en tu cuerpo, la mente o en tu espíritu, no es un proceso sencillo. No es un proceso fácil, tampoco es rápido e incluso también a veces es doloroso. Y precisamente por eso
debemos encomendarnos en oración a Dios y pedir intercesión a los ministerios que hay al interior de la iglesia. Cada uno de los cuales, recuerde, es una expresión de amor de Dios hacia sus hijos. Hay un elemento adicional que quisiera compartir, que es lo que señala Pablo en este momento en donde la presencia también te purifica, ¿no es verdad? 2 Corintios 7:1, nueva traducción viviente. Limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo o el espíritu, procurando alcanzar completa santidad. Por tanto, este cambio no es un proceso único, sino que es un proceso continuo. Quédate con esto, la santidad se perfecciona en la presencia. ¿Y dónde se renueva esto? ¿Dónde se materializa? 1 Juan 3:3, Dios habla hoy. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. La presencia de Dios te va a impulsar a parecerte a Cristo, a reflejar su pureza en un mundo cada vez más impuro. Si estás escuchando o viendo este mensaje, amado, déjame decirte que si sientes una carga sobre tus hombros, sobre todo lo que te he mencionado hoy, ¿cómo voy a hacer con mi pasado, con mi historia? Hablar de la presencia de Dios, escuchar de la presencia de Dios. Recuerda el mensaje que he puesto en pantalla. Salmo 105:4, Dios habla hoy. Recurran al Señor y a su poder. Recurran al Señor en todo tiempo. Su presencia no es ocasional, no la busques solamente cuando estás bien. Búscala cuando sientas que no mereces siquiera o te sientes indigno de hablar de Dios o de hablar con Dios. Esto está personalizado en el Salmo 27:8, que lo señala David, palabra de Dios para todos. Señor, de todo corazón quiero conversar contigo y aquí estoy para adorarte. Amado, búscale en oración, reúne a tu familia en oración. Y recuerdo, se me viene a la mente una experiencia familiar, que es que hace más de 40 años, mi familia, por intermedio de mi abuelo, y ya está en la presencia del Señor, recibió la ordenanza de orar cada martes por la noche, en un culto familiar de oración y palabra. ¿Sabes por qué te entrego esto? Porque sé que hay quienes anhelan cambiar su vida y su rumbo y no saben por dónde partir. Repite conmigo, la presencia de Dios cambia mi vida y la de mi familia. Mi familia es transformada, mis hijos regresan a casa y los matrimonios son restaurados por la poderosa obra transformadora de la presencia de Dios. Amén. El tiempo ha pasado muy rápido, pero quisiera compartir, adoradores, recuerden esto. Clamo porque a todos nosotros el Señor nos proteja y nos libre. ¿Cómo lograr todo esto que te he dicho? Busca la presencia de Dios, ríndete ante Él, reconócele como tu Señor, confiesa tus pecados, bautízate y pide ser transformado. Vamos a señalar, ¿no es cierto?, como término de este tercer y último punto, ¿por qué la presencia de Dios te purifica? Porque te limpia con la sangre de Cristo, porque te llama a vivir en luz y no en tinieblas, en libertad y no en esclavitud, porque te confronta con el doble ánimo y te invita a acercarte a Dios y porque te lleva a la paz perfecta. Te quiero invitar estos últimos segundos que tenemos hoy para orar. Cierra tus ojos conmigo y di: Padre, en el nombre de Jesús, intercedo por cada persona que ha visto y oído esta palabra. Oro por el que necesita transformación para que seas tú renovando su mente y su corazón. Oro por el cansado para que tu presencia le sostenga y le dé descanso. Oro por el que está en pecado y en tibieza para que sea purificado por la sangre de Cristo y restaurado a la comunión. Declaramos este día que el fuego de tu Espíritu se enciende en cada hogar, que las cadenas de doble ánimo se rompen y que la paz de Cristo invade cada lugar y cada vida. Y que de aquí en adelante, Señor, tus hijos no vivan lejos, sino que vivan permanentemente en tu presencia. Creemos que lo harás y lo creemos de todo nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Semillas de Fe, un mensaje de Dios que edificará tu vida.